Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemi y me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias, el COIAS. Muchas gracias en primer lugar por hacer un hueco en vuestra agenda y para compartir con nosotros este webinar Excel definitivo. Antes de nada, sí que me gustaría agradecer a Listos & Co, empresa de consultoría y formación, su colaboración en la organización de este webinar, especialmente a Ricardo Valls y a Ximena, que tenemos aquí con nosotros, y también, por supuesto, al ponente Carlos Martínez, que lo va a impartir. Antes de iniciar, quisiera hacer algunos apuntes sobre los aspectos organizativos de este webinar. Rogamos, por favor, que todos los asistentes mantengan el micrófono apagado para mejorar la calidad del audio. Las webcams permanecerán deshabilitadas y todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo, tenéis un chat a vuestra derecha donde podéis escribirlas y las emplazaremos al final de la jornada. Como decía, hoy nos acompaña Carlos Martínez Egea. Carlos es ingeniero industrial, MBA Executive, consultor especialista en gestión de proyectos y reingeniería. Cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos directivos en Ferrovial, ACS o Elis, trabajando en el desarrollo de negocio público y privado, así como optimización industrial, y además imparte formación en universidades y escuelas de negocio en las áreas de gestión de proyectos y costes. Sobre el webinar de hoy, Excel definitivo, aquí destacamos los principales puntos que trataremos. Realizaremos un recorrido por algunas de las funcionalidades esenciales de Excel que son de gran utilidad para los ingenieros y otros perfiles técnicos. Veremos cómo agilizar la navegación, edición avanzada de datos, funciones, diseño de funciones complejas, análisis de la información, crear modelos gráficos, conexión de diferentes orígenes de datos, tablas dinámicas, Power Query, datos de mandos, entre otros. Vamos a intentar abarcar todo en esta hora. Y luego, si tras asistir a este webinar queréis seguir formándose y ampliando vuestros conocimientos en Excel, sí que me gustaría informaros que en el COIAS tenemos programadas 4 acciones formativas para convertirte en todo un experto en Excel. Van a ser impartidas de la mano de Carlos Martínez Egea y están programadas, como podéis ver, entre los meses de abril, mayo y junio. Los hemos catalogado aquí como Excel 1, 2, 3 y 4. Van desde un nivel básico de Excel hasta un nivel más avanzado. Se trata de cursos independientes. Son todos en formato aula virtual con clases online en directo. Tienen una duración de 20 horas cada uno y están divididos en 5 sesiones de 4 horas cada uno en horario de tarde. También, aunque son clases online en directo, se podrá realizar de manera offline, ya que las clases online en directo son grabadas y las podéis consultar a cualquier hora a través del campus. También informaros que estas formaciones, al igual que todas las que realizamos en el COIAS, son bonificables por la Fundae y tras finalizar el curso se emite un diploma acreditativo de aprovechamiento. De forma muy breve os voy a presentar el contenido de estos cursos para no robarle mucho tiempo a Carlos, que tenemos el tiempo justo, y no obstante os dejaré al final de la jornada en el chat los enlaces de cada uno de ellos a nuestra web, donde podréis ampliar la información. Como decía, tenemos Excel 1 que comienza el 5 de abril. Aquí tenéis el programa a grandes rasgos. Principalmente en él se verán conceptos básicos, manejo de datos, funciones, elementos, objetos. Excel 2, que comienza el 26 de abril. Es uno de los cursos que más éxito ha tenido en ediciones anteriores. Se trata de un Excel nivel intermedio, donde trabajaremos funciones, estructuras un poco más avanzadas, gráficos, visualización de resultados. Excel 3, otro de los cursos que también ha tenido bastante
éxito en ediciones anteriores. Este empieza el 17 de mayo y en él pues aprenderemos a elaborar cuadros de mando con o sin tablas dinámicas, gráficos avanzados, gráficos personalizados, relaciones, actualización de datos con macros. Y por último tenemos el curso Excel 4 de nivel avanzado, donde se trabajará en Excel programando con la herramienta de Visual Basic. Por ir finalizando, os dejamos aquí nuestros datos de contacto, nuestra web www.coies.es. Estamos en todas las redes sociales y bueno, para cualquier duda o consulta, aquí os dejamos nuestro correo electrónico coias@coias.es y nuestro teléfono de contacto. Ahora sí, no me extiendo más, cedo el turno al verdadero protagonista de hoy, Carlos Martínez. Adelante, muchas gracias. Pues muchas gracias, Noemí, gracias, Ricardo, Ximena, gracias al colegio, como siempre, por darnos oportunidad a participar en este foro y al final echar una mano a profesionales, que es el objetivo de estos programas. Voy a compartir, si queréis, una pequeña presentación que tengo preparada. Voy a compartir la pantalla entera y así no tengo que estar preocupándome de ir cambiando de enfoque en un momento dado, ¿vale? El objetivo al final, un segundo que reduzca esto y lo pongo por aquí. Como decía Noemí, el objetivo del curso es un objetivo ambicioso de los cursos, es abarcar en la medida posible una herramienta que es tremendamente grande y que, sin embargo, forma parte, digamos, de nuestro día a día. Nosotros, los últimos 15 o 20 años, probablemente los que llevemos esa cantidad o incluso más, si sois más veteranos, seguramente estaréis bastante habituados a trabajar con esta herramienta y la realidad es que formando parte de nuestro día a día y va a seguir formando además parte en el futuro, en la gran mayoría de los casos los profesionales no tienen un nivel o un conocimiento lo suficientemente profundo y no son capaces de algo que utilizan continuamente de sacarle el máximo rendimiento y la mayor productividad. Con lo cual, eso va a ser, digamos, uno de los elementos en todos los niveles en los que vamos a hacer énfasis, es decir, cómo utilizarlo y cómo utilizarlo correctamente, con herramientas que nos permitan aprovechar al máximo el tiempo que le dedicamos, ¿de acuerdo? Yo creo que es el momento de hacer eso y nos vamos a basar principalmente en 3 ideas. Es decir, lo primero, vamos a buscar la manera en la que sea Excel, en este caso, la herramienta en la que trabaje para nosotros y nosotros para la herramienta. Es decir, vamos a buscar trucos, técnicas de todo tipo que faciliten y agilicen el trabajo con Microsoft Excel. La siguiente cuestión que vamos a también a plantear, que va a ser transversal a lo largo de todos los programas, que es algo también muy habitual, y es cuando los usuarios tienen la costumbre de coger los datos con los que estamos trabajando y en un momento dado empezar a hacer extracciones, empezar a hacer duplicados, ahora quiero esto para hacer un análisis, hasta quiero esto otro para hacer otro análisis y al final los datos originales acaban duplicados, triplicados y cuadruplicados en un montón de ubicaciones distintas. Y eso es un problema en muchos casos porque al final cuando tú haces una copia de los datos puedes estar generando diferencias, puedes estar generando posibles errores en el futuro analizando datos que tú asumes que son iguales y en realidad son distintos, ¿de acuerdo? Pues también nos vamos a centrar en ese sentido durante todos los programas en intentar no duplicar la información salvo que sea imprescindible. Y lo tercero, además de aprender a manejar correctamente la herramienta, vamos a aprender también a presentar los resultados correctamente. Es decir, mal haríamos si aprendemos a manejar bien Excel, pero luego resulta que tenemos que presentar un informe, tenemos que hacer un cuadro de mando, tenemos que presentar cualquier tipo de contenido gráfico o numérico y no sabemos hacerlo de una forma profesional. ¿De acuerdo? Pues también vamos a insistir en cómo hacerlo para que estéticamente y funcionalmente sea el resultado que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos en los siguientes minutos. Como ya ha comentado Noemí, al final tendremos un huecocito para ruegos y preguntas, pero sí vamos a dar unas ciertas pinceladas sobre qué cosas están incluidas dentro de esos programas y por qué pueden ser importantes en vuestro día a día. Es posible que algunas ya las conozcáis, pero ya os adelanto que la experiencia dice que la gran mayoría de ellas, en muchos de los casos, incluso usuarios que piensan que tienen un determinado nivel de Excel, en cuanto empiezan a trabajar todo esto, se dan cuenta de que hay mucho todavía que pueden agregar, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues, entre otras cosas, vamos a ir de lo sencillo, como bien ha dicho Noemí, a lo más avanzado. Vamos a empezar con un nivel más básico, que en realidad no es exactamente un nivel para principiantes o para alguien que nunca haya tocado Excel. Estamos hablando de usuarios que en muchos casos, y voy a compartir si queréis, que tengo por aquí un archivo, estamos hablando de usuarios que en un momento dado pueden tener, por ejemplo, este de aquí, cierta habilidad o cierto manejo, cierta destreza en la manipulación de datos en forma de tabla, por ejemplo, y resulta que, un segundo,
que apago esto, y resulta que incluso la propia movilidad o la propia selección de datos, pues la hacen de una forma, digamos, más tradicional. Y al final no es lo mismo el coger, por ejemplo, si yo quiero resolver o seleccionar todos estos datos, pues dedicarme a seleccionarlos directamente con el propio ratón. Y si tengo 20, 40, 50 filas, a lo mejor no hay mucha diferencia, pero si son 1000 o 2000 registros, pues tengo que llevar abajo del todo. No es lo mismo hacer esa selección, por ejemplo, con el ratón, que utilizar un truco de teclado y hacer así directamente con un clic de teclado, tener todos los datos seleccionados y además asegurarme de que los estoy seleccionando todos y no me estoy dejando celdas fuera, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas técnicas, hay muchos trucos de teclado, hay muchas funcionalidades que incorpora Excel precisamente para facilitar nuestra productividad a la hora de manejar esta herramienta. Y en ese sentido, repito, que nos vamos a centrar mucho. Vamos a hablar de cómo podemos seleccionar continua o discontinuamente la información, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, seleccionar una columna y de forma continua seleccionar todas, que a lo mejor seleccionar la primera y la última porque quiero hacer, por ejemplo, una tabla dinámica o quiero hacer un gráfico solamente con esa información y con esa serie de datos, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tipo de manipulaciones, pues las vamos a ver. Vamos a ver también cómo en un momento dado podemos facilitar la navegación, no solamente cuando hablemos de cuadros de mando, que también, sino cómo podemos facilitar nuestra propia navegación por dentro del archivo, incluso por dentro de una hoja. Puede ser que tengamos a lo mejor los títulos en la parte superior, un montón de registros, los totales en la parte inferior y queremos movernos rápidamente. Entonces vamos a ver que se puede dividir la pantalla, que tenemos elementos como los hipervínculos que nos permiten saltar de un sitio a otro rápidamente. Insisto, al final pensando en la productividad y en aprovechar al máximo el tiempo que precisamente estamos dedicando, ¿vale? Vamos a ver también en muchísimos de los ejemplos que vamos a ver, y te insisto que todo lo que estáis viendo, todo lo que vais a ver aquí en esta demo o en esta sesión, son ejemplos reales precisamente de este caso, ¿de acuerdo? Vamos a ver que existen un montón de soluciones en un momento dado para poder facilitar la lectura de esa información. Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, estudios económicos como puede ser este, y en un momento dado, cuando tengamos el estudio terminado, pues nos vamos a plantear de qué manera lo podemos redondear o de qué manera lo podemos estructurar para que además de estar terminado sea, por ejemplo, fácil de leer, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros en un momento dado tenemos un estudio económico terminado, estamos haciendo un análisis por partidas, como hemos hecho en este caso, para hacer una valoración económica y queremos facilitar o queremos proporcionar tanto a nosotros como al usuario final de esta solución la posibilidad de leer el detalle o solamente ver el resumen, por ejemplo, pues podemos directamente utilizar elementos de este tipo, ¿de acuerdo? Y que dependiendo de que el usuario quiera ver o dependiendo del nivel de detalle que nosotros queramos acceder en un momento dado, pues podamos precisamente tener ese nivel de detalle o directamente resumir esa información. Insisto que son un montón de pequeñas herramientas que, insisto, hasta incluso los usuarios que pueden tener un cierto manejo más habitual del programa, no siempre controlan estas herramientas y pueden suponer una diferencia a la hora de explotar la información y hacerlo sobre todo con agilidad, ¿vale? ¿Qué más cosas vamos o tenemos previstas hacer en este tipo de programas? Pues os pongo otro ejemplo, que lo puedo tener, por ejemplo, también por aquí, aprovechando este archivo. En ocasiones también, he dicho antes, vamos a intentar no duplicar la información, pero es verdad que en ciertos casos sí que queremos sacar cierta información de todo el volumen de datos que estamos manejando, ¿de acuerdo? Y a veces queremos hacerlo también de una forma pues más o menos rápida. Entonces, a veces nosotros conocemos un método o una manera que requiere 2, 3 o 5 pasos y resulta que con uno solo o con menos pasos o incluso de una forma mucho más flexible podemos conseguir el mismo resultado. Por ejemplo, imaginaros que, un ejemplo muy sencillo, yo tengo este listado y tengo aquí una columna donde me está diciendo quién está en turno de mañana, en turno de tarde o turno de noche, y yo quiero extraer de ahí directamente toda la gente que está en el turno de mañana. Entonces, podría directamente poner un filtro, quedarme solamente a la gente del turno de mañana, hacer una copia y pegarla en otro sitio. Pero si quiero una solución, por ejemplo, mucho más flexible, pues puedo coger directamente esto de aquí, copiármelo aquí al lado, decirle que quiero el turno de mañana y hacer una extracción de datos directa. Y además que sea el propio programa el que haga la extracción y así me garantizo que va a sacar exactamente todos los datos que corresponden con esos filtros. Es decir, cojo todo esto y vamos a sacar de forma automatizada esa información, todos los que correspondan a los filtros que tenemos en la parte inferior, en la parte superior, ¿de acuerdo? Nos vamos directamente a datos, avanzadas, vamos a sacar de esa información, vamos a aplicar estos criterios que tenemos aquí, y vamos a copiarlos a esta ubicación, por ejemplo. Y directamente, sin hacer absolutamente nada más y con la seguridad de que es el programa el que obtiene esa información, de estos datos originales hacemos la extracción exactamente que queremos hacer. Si luego, por ejemplo, cambiamos de opinión y ya tenemos esto preparado y resulta que no queremos sacar esa información y queremos sacar, por ejemplo, el turno de noche,
pues insisto que con ese trabajo ya hecho es mucho más rápido y sobre todo mucho más seguro el coger y decir, quiero estos datos, quiero estos criterios y quiero copiarlos, igual que antes, a esa ubicación. Pues automáticamente saco la información que necesito, ¿de acuerdo? Son herramientas que muchas veces pueden parecer sencillas, básicas, accesibles, pero, insisto, en muchas ocasiones usuarios que ya tienen un manejo más o menos habitual de esta herramienta desconocen. Y es una diferencia bastante importante a la hora de hacer o utilizar la herramienta con productividad, hacer un uso óptimo del tiempo. También vamos a ver qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, nos planteamos, y voy a cerrar esta solución y voy a abrir otra, cuando nos planteamos, por ejemplo, abrir, por ejemplo, esta que tengo aquí, que también lo vamos a ver en más de un caso, cuando nos planteamos el que queremos una solución o analizar una serie de datos, un poquito, por ejemplo, así, nos planteamos, por ejemplo, así, ya lo tenemos. Nos planteamos, por ejemplo, leer estos datos para plantear un informe final, que es el que estamos viendo aquí. Insisto que es también un ejemplo real del curso, de uno de los cursos, y partimos de una serie de datos, ¿de acuerdo? Es decir, queremos que nuestro informe, pues a partir de esta información, pues nos genere un resultado final, que es el que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede? Pues que en ocasiones no somos conscientes de que en un momento dado quiero que este informe sea capaz que en el futuro, cuando yo añada, por ejemplo, más información, es decir, si tengo, por ejemplo, un listado y ese listado crece, pues que mi informe sea capaz de absorber automáticamente esa información adicional. O si el informe o si la información de origen, que es toda esta, en el futuro crece, porque estamos viendo, por ejemplo, que son columnas con datos anuales, pues si en vez del 2019 yo quiero que mañana llegue al 2020 o pasado llegue al 2021 o después se incorpore al 2022, que esa solución que estoy planteando sea capaz de forma automática de leer esa información adicional. Es decir, que no me sirva solamente para el día de hoy, sino para más adelante. Por ejemplo, una cuestión muy sencilla. Imaginaros que pongo aquí, por ejemplo, una validación de datos y quiero directamente seleccionar en esta celda los años que están en el origen de datos que estamos viendo. Yo podría hacer una validación de datos directamente y decirle que me seleccione de una lista todo esto. Podría coger esto y decirle, ofrécele al usuario del 2013 al 2019 y efectivamente se lo va a ofrecer. El usuario va a poder elegir cualquiera de esos años. ¿Pero qué problema tiene eso? Pues puede tener el problema, entre otras cosas, que si yo mañana añado más y pasado añado más, resulta que el usuario que está manejando esa celda para elegir uno de los años que forman parte del origen que estamos trabajando, pues no puede directamente acceder a ellos porque no hemos preparado esa solución para que sea posible que funcione no solamente hoy, sino con los cambios que se puedan producir el día de mañana, es decir, con mayor número de registros, por ejemplo, o agregando mayor número de columnas con la información o con información semejante. ¿Eso tiene solución en Excel? Pues en realidad la tiene y no es demasiado complicada, simplemente hay que conocerla. Yo me puedo ir directamente a datos, me puedo ir a validación de datos y en vez de decirle de forma rígida que tiene que ser ese conjunto de celdas y no se puede mover de ahí, pues utilizar pues una función de selección dinámica de rangos. Es decir, puedo coger una función, que ya la veremos, y decirle, mira, te colocas aquí, punto y coma, no te muevas en ninguna fila, muévete una columna, punto y coma, y necesito un conjunto de celdas que sean en horizontal, que midan una fila, punto y coma, y en vertical, en columnas, que mida el resultado de contar todo esto, que va a contar solamente los números y no va a contar el texto de parámetro, ¿de acuerdo? Y si hago eso, la solución aparentemente es distinta, pero la ventaja que tengo es que directamente sí que es capaz de todo lo que vaya apareciendo ahora y en el futuro, lo va a incluir. Si yo el día de mañana, en vez de 2021, pues tengo más, pues obviamente aquí tendré también la opción, le estoy dando al usuario la opción de que siempre le aparezcan todos los elementos nuevos, ¿de acuerdo? Esa forma de diseñar, de crear soluciones tanto para nosotros como para terceros que incluyen no solamente la foto de hoy, sino la foto del futuro, lo que nos va a evitar es precisamente que si en el futuro se producen adiciones de información, yo no tengo que estar tocando absolutamente nada porque la solución ya está preparada precisamente para incorporar. ¿Vale? Pues ese tipo de soluciones van a formar parte prácticamente del día a día y vamos a ver que se pueden hacer de muchas formas. Vamos a utilizar funciones de búsqueda, vamos a utilizar validaciones de datos y vamos a trabajar también con objetos tabla. Hay muchos usuarios que incluso teniendo, digamos, cierta experiencia en el manejo de Excel, hay algunos incluso que desconocen lo que es un objeto tabla, que no es un listado en filas y columnas, ¿de acuerdo? Eso simplemente es un rango de celdas. Un objeto tabla es otra cosa, tiene sus propias propiedades, tiene incluso su propio lenguaje a la hora de formular y tiene también sus ventajas y sus inconvenientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a trabajar también con objetos tabla y vamos a ver cómo pueden agilizar nuestro trabajo. Otra de las cuestiones que vamos a ver en el programa, pues precisamente algo muy habitual, es decir, unas de las herramientas más
cómodas y prácticas que tiene Excel, que es el uso de funciones. Y aquí tenemos un campo inmenso, porque realmente Excel tiene más de 300 funciones, no las vamos a ver todas, porque son muchísimas, pero sí vamos a ver el suficiente número de funciones como para poder hacer o desarrollar pues, soluciones muy potentes. Voy a abrir, por ejemplo, aquí otra, porque es muy habitual abrir, por ejemplo, otra solución que tenemos aquí, insisto que son todos ejercicios reales del programa. Es muy habitual pues, que yo en un momento dado parta de una serie de datos iniciales que a lo mejor no están completos o que a lo mejor no tienen toda la información que yo necesito, pero gracias, entre otras cosas, a las funciones, yo puedo ir ampliando esa información y calculando elementos adicionales con los que inicialmente he partido, que sí me permiten obtener aquellos datos con los que después pues, puedo hacer, por ejemplo, en un momento dado un resumen económico, un resumen técnico, un resumen de cualquier tipo, a nivel numérico, a nivel gráfico, con más o con menos filtros, ¿de acuerdo? Es decir, voy a poder en un momento dado jugar con esa información y que todos los resultados que tenga en pantalla me permitan responder a las preguntas de negocio que estoy intentando responder, ¿de acuerdo? Y eso pasa precisamente por disponer de herramientas que me permitan aumentar o calcular nuevos elementos, nuevos datos. También me van a permitir las funciones, en muchísimos casos, y es algo muy habitual, yo siempre digo, y además la frase no es mía, que entre el 80 y el 90% del tiempo que se dedica a Excel actualmente, un usuario medio lo dedica a limpiar y a filtrar información, a corregir errores en muchos casos o a revisar datos. Pues vamos a aprender también de qué forma podemos agilizar ese trabajo de revisión, de limpieza e incluso, como veremos un poquito más adelante, a automatizarlo incluso, es decir, que sea el propio programa el que se encargue de hacerlo y no hacerlo nosotros. Gracias a eso, repito, vamos a aprender cómo podemos obtener la información que nos va a hacer falta después para responder a las preguntas de negocio, que a lo mejor no la tenemos directamente, pero la podemos calcular con los datos de los que partimos, ¿de acuerdo? En ocasiones incluso, por ejemplo, tenemos una fecha y queremos un mes, un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una fecha, por ejemplo, voy a desbloquear esto para poder verlo. Y supongamos que fuera una fecha de una tabla, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y resulta que yo quiero convertir o quiero obtener en la columna de al lado, por ejemplo, si está fuera la de fecha, pues en la columna de al lado quiero para un informe el mes. Y claro, muchos usuarios dirán, bueno, pues me calculo el mes y directamente trabajo con el número de mes. Pero claro, yo no quiero el mes en número, quiero el mes en texto. Entonces, a lo mejor el usuario no sabe que también hay una función que se llama texto, que es capaz de permitirnos el modular el formato de representación de esa información en la forma que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Y puedo obtener de cualquier fecha el mes que necesito. Y a partir de ahí yo puedo modularlo para una tabla dinámica, modularlo para un resumen gráfico, para lo que necesite, ¿vale? ¿Qué más cosas vamos a ver o pretendemos ayudar a los usuarios a que aprendan elementos que les van a facilitar su trabajo? Pues como hemos dicho antes, elementos del día a día que incluso a veces usuarios que ya tienen un cierto nivel desconocen. Por ejemplo, la parametrización. Hay usuarios que no saben que además de tener celdas que están identificadas correctamente por filas y columnas, podemos también identificarlas, tanto celdas individuales como rangos, con un determinado nombre. Es decir, yo esta celda, si quiero, botón derecho, asignar nombre, le puedo decir que a partir de ahora se llama fecha ejemplo. ¿Y para qué me sirve eso? Pues me va a servir, entre otras cosas, para formular en cualquier tipo de fórmula de este archivo, por ejemplo, refiriéndome a esa celda no como N12, que es la que es, lista barra de fórmulas, ¿de acuerdo? No como N12, que es la que es esa celda, sino como fecha ejemplo, que es como se llama. Pero además no solamente me va a servir para eso, me va a servir para que si en un momento dado estoy en cualquier otro archivo, yo puedo acceder a todos los elementos que he nombrado, he bautizado o he designado y además me puedo mover directamente a ellos. Además me va a facilitar también el que si yo el día de mañana quiero mover esta celda, la quiero llevar a otro sitio, va a ser mucho más fácil, por ejemplo, reubicarlo pues en una hoja de configuración, en un determinado apartado donde tengo mis parámetros de trabajo, mis parámetros de cálculo que afectan a lo mejor a toda la hoja, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual, la parametrización y el utilizar elementos nombrados, como pueden ser rangos, como pueden ser tablas, como pueden ser celdas y algunos otros objetos que existen en Excel, como son las segmentaciones, como son los objetos dinámicos, los objetos gráficos, como son las tablas dinámicas, todos esos objetos que nos vamos a trabajar tienen nombres y vamos también a ver qué podemos hacer con ellos. Insisto que he dicho antes que hay muchos usuarios que desconocen que en un momento dado, y voy a cerrar esto, desconocen que en Excel, además de un listado o un rango de celdas, existe también la posibilidad de trabajar con tablas. Y veremos precisamente que cuando nosotros estamos acostumbrados a formular utilizando nombres de celdas, con dólares o sin dólares, o rangos, por ejemplo, o estamos acostumbrados a trabajar incluso, como he dicho, con nombres de parámetros, cuando después nos metemos directamente en el objeto tabla, lo primero que nos vamos a encontrar es que la denominación
La denominación que se utiliza, la nomenclatura que se utiliza cuando trabajamos en objetos tabla, pues no es la misma que la que estamos acostumbrados cuando trabajamos con celdas normales. Es decir, el trabajo con tablas, que se hace a nivel de campo, se hace a nivel de columna completa, pues es ciertamente distinto. No es ni más difícil ni más fácil, es simplemente distinto. Tiene otros elementos que tenemos que conocer y está ahí porque precisamente las tablas, entre otras cosas, pues nos van a aportar una serie de ventajas que los listados normales pues no nos van a ofrecer. Entonces, dependiendo del uso que nosotros le queramos dar a la información, a veces será mejor utilizar un objeto tabla o a veces a lo mejor es interesante no hacerlo. Pero si trabajamos con un objeto tabla, tenemos que conocer cuál es el lenguaje que utiliza, es decir, cuáles son los elementos que tenemos para programar sus columnas nuevas, por ejemplo, que son calculadas a partir de otras que ya tenemos. Tendremos que ver que a diferencia de, digamos, de un listado donde nosotros hacemos una fórmula y luego la extendemos hacia abajo, en un objeto tabla eso no se hace, directamente la tabla se calcula por campo completo, por columna completa. Es decir, hay una serie de diferencias que vamos a ver que precisamente están planteadas entre cómo se trabaja con un objeto tabla y cómo se suele trabajar con un listado normal, ¿vale? ¿Qué más vamos a ver? Pues otra de las cuestiones que también a veces se escapa es que damos por hecho que Excel tiene el formato que nosotros nos encontramos cuando arrancamos por primera vez, es decir, tenemos todo el mallado de fondo, tenemos nuestros encabezados de fila y columna, tenemos nuestra cinta de opciones y damos por hecho que eso tiene que ser así y realmente un archivo de Excel nos permite una serie de modificaciones en cuanto a lo que puedo ver y no ver o en cuanto a lo que puedo activar o no activar realmente importante. ¿Y de qué depende eso? Pues precisamente del uso que yo le quiera dar a ese resultado final o a esa hoja. Es decir, puedo disponer o puedo querer disponer de distintas visualizaciones dependiendo del uso que le vaya a dar. No es lo mismo si yo quiero preparar un cuadro de mando, si quiero preparar, por ejemplo, un resumen gráfico, si estoy haciendo, por ejemplo, una tabla dinámica de resumen con o sin otros elementos adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del uso que yo le quiera dar, seguramente algunos de los componentes visuales que tiene Excel, pues a lo mejor los quiero encender o los quiero apagar o los quiero poner en un formato distinto que también se puede hacer, ¿vale? Y eso muchas veces escapa, digamos, al conocimiento general de los usuarios de Excel. Otra de las cosas que vamos a hablar cuando estábamos hablando hace un momento de que las funciones son unos de los elementos más importantes, pues en muchas ocasiones lo que ocurre es que los usuarios cogen este tema con cierto respeto porque entienden que les cuesta mucho formular y sobre todo empezar a formular cuando las expresiones de las fórmulas empiezan a tener un cierto tamaño, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a empezar obviamente por el principio, vamos a empezar a formular con las funciones más básicas, las más habituales y vamos a ir añadiendo y añadiendo y añadiendo recursos, herramientas para poder hacer cosas cada vez más potentes, pero obviamente cuando hagamos eso, lo que nos vamos a encontrar es que precisamente, voy a cerrar lo que nos vamos a encontrar es que precisamente el hecho de generar expresiones pues, cada vez más complejas, pero también más potentes, pues lo que nos van a llevar, por ejemplo nos van a llevar a expresiones que si las linealizamos, pues van a resultar muy difíciles de leer. Es decir, empiezo a anidar funciones dentro de funciones o utilizo expresiones que bien por el nombre de las hojas, bien por el nombre de las celdas, bien porque las celdas son una gran cantidad, con lo cual al final si la expresión es muy grande, pues es una línea, otra línea, otra línea, y llega un momento que es muy difícil de leer. Pues vamos a ver que hay herramientas precisamente para, por un lado, poder formular y que no perdamos la legibilidad de la fórmula, es decir, vamos a empezar a trabajar en funciones en dos dimensiones, es decir, no como estamos acostumbrados en muchos casos, que es termino aquí, sigo aquí y luego otra, y cuando tengo tres líneas no sé dónde empieza cada cosa, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar a trabajar directamente en dos dimensiones, que es como normalmente se trabaja en funciones, con saltos de línea, con espacios, para ubicar la información que sea mucho más fácil de leer. Y también vamos a ver que cuando nosotros queramos generar expresiones complejas, hay metodologías que precisamente lo que pretenden es, por un lado, reducir el tiempo de desarrollo, de creación de esa expresión, reducir errores, es decir, hacer una comprobación por etapas, que es como se llama, y que incluso el propio programa Excel también trae herramientas para precisamente poder hacer esa comprobación. Es decir, si en un momento dado yo cojo cualquier fórmula y quiero saber de dónde sale cada uno de ellos o dónde se están utilizando, pues sé que vamos a ver que efectivamente tenemos herramientas para facilitar la detección de posibles errores. Es decir, esto no funciona, no hace lo que yo quiero y me gustaría saber por qué. O vamos a ver, por ejemplo, que tenemos herramientas también para hacer una auditoría de una fórmula y podemos hacer una ejecución paso a paso. Es decir, quiero ver pasito a pasito por dónde va a ir pasando cada una de los componentes de esta fórmula y voy así a detectar mucho más fácilmente por qué me da el resultado que me está dando, que no es el que yo espero, y dónde se está equivocando o en realidad dónde me estoy equivocando yo, porque el que se equivoca es el usuario, no se equivoca el ordenador, ¿de acuerdo? Se equivoca el usuario porque a lo mejor pues esa expresión no está bien planteada o no está bien escrita, ¿vale? Entonces, vamos a ver elementos, no solamente
que nos van a permitir generar expresiones que puedan hacer cálculos complejos, sino en un momento dado que tenemos a nuestra disposición precisamente para cuando intentemos hacer esos cálculos complejos y no obtengamos el resultado esperado y nos salga, por ejemplo, un mensaje de error o un resultado distinto del que creíamos que debería salir, pues que de una forma sencilla y fácil y de una manera metodológica, es decir, estructurada, seamos capaces de detectar dónde nos podemos haber equivocado. Y aquí hay un montón de opciones, es decir, pongo simplemente algunas. Pues a veces resulta que la forma en que he tenido de plantear esa solución no es la óptima, no es la más compacta, me he ido a una solución muy grande cuando a lo mejor no hace falta que sea una solución con tantísima información. A veces resulta que he sido muy rígido a la hora de incorporar valores fijos en una fórmula. A veces resulta que no he normalizado el nombre que utilizo en una determinada celda, ¿de acuerdo? A veces resulta que no he puesto los dólares. Es algo muy llamativo también, algunos de vosotros, o incluso puede ser que bastantes, cuando tenéis cierto uso, cierta costumbre de trabajar con Excel, con y sin dólar, es muy habitual que los usuarios tengan, digamos, dos visiones de la realidad con el dólar. Es decir, cojo una celda, por ejemplo, y o le pongo dólar o no le pongo dólar. Una celda es fija y una celda es, digamos, flexible o relativa y otra es absoluta, ¿de acuerdo? Una se mueve, otra no se mueve. Pero en realidad hay más opciones. Es decir, una celda en realidad no tiene dos opciones, tiene cuatro. Puedo tener el dólar solamente en filas y solamente en columnas. Pero si extrapolamos eso, por ejemplo, a un rango de celdas que está limitado por la inicial y la final, con lo cual tengo un rango de celdas, sea en fila, sea en columna o sea en rectángulo, al final son dos celdas, la primera y la última. Si cada una de las dos celdas de forma independiente tiene esas cuatro posibles opciones, sin dólar, con dólar, solo filas, solo columnas, si tengo 4 en la primera y 4 en la última, lo que tengo son 16 posibles formas de definir un rango. Y cada una de ellas tiene un uso distinto, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a ver en el curso es que precisamente algunos de esos usos tienen un sentido para ciertas soluciones que vamos a querer plantear, ¿de acuerdo? No existe solamente el rango en donde empiezas y terminas con celdas sin dólar o empiezas y terminas con celdas con dólar. Hay, insisto, 16 combinaciones distintas que podemos en un momento dado hacer uso de ellas, ¿vale? Y aunque no todas, sí que es verdad que hay algunas que precisamente pues, nos van a dar soluciones a ciertos problemas que de otra forma pues, no podríamos solucionar, ¿de acuerdo? Y gracias a eso, pues vamos a tener, a cerrar este otra vez, insisto que es un ejemplo real, vamos a poder trabajar con soluciones completamente terminadas en las que, por ejemplo, pues insisto que esto es un ejercicio del curso, sin necesidad de hacer absolutamente nada más por parte del usuario que elegir el año del que quiera trabajar, pues vamos a ser capaces de ofrecerle pues, toda la información proveniente de unos determinados estados financieros y en un momento dado, pues que el usuario nos diga, incluso nos tenga o nos pueda ofrecer, o le podamos ofrecer, mejor dicho, un cierto nivel de personalización. Es decir, que el usuario elija con qué parámetros o con qué elementos quiere alimentar ese informe, cuáles son los datos de partida y a partir de ahí que el informe, por ejemplo, o el resumen numérico y gráfico que queremos incorporar, utilizando elementos gráficos, utilizando directamente también formato condicional, utilizando todo tipo de fórmulas, que simplemente con el uso de un único botón, pues que el usuario tenga acceso a toda la información que necesita. E incluso, lo que vamos a ver también en el curso es, o en los cursos, pues lo vemos en varios, es cómo podemos ponernos en la piel del usuario final, que podemos ser nosotros o no, y cómo vamos a condicionar lo que ese usuario puede y no puede hacer. Porque también es cierto que si yo desarrollo una solución como puede ser esta, y el usuario, con cambiar el año, directamente actualiza toda la información en pantalla, lo que yo voy a querer es que seguramente no haga nada más en esta hoja que sea cambiar el año. Es decir, no voy a querer, por ejemplo, que toque ningún otro elemento. Entonces, ¿cómo condiciono, cómo se puede condicionar lo que un usuario puede o no puede hacer en una determinada hoja, en un conjunto de hojas, en un archivo? Pues todo eso también lo vamos a ver, porque todo eso existe dentro de Excel y nos podemos poner en la piel del usuario precisamente para permitirle hacer lo que nosotros queremos y no permitirle hacer pues todo aquello que no esté dentro de la solución que le queremos facilitar. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas vamos a ver en estos programas? Pues hemos dicho que queremos ser muy profesionales a la hora de presentar la información. Pues vamos a insistir mucho también en cómo gráficamente le damos una terminación o un acabado, ¿vale? Mucha gente no sabe que, además de los propios gráficos que trae Excel, que traen, digamos, un formato concreto, un formato predefinido, al final un gráfico no es más que una caja vacía, es decir, una caja de cartón. Imaginaos una mudanza en donde cogéis una caja vacía y empezáis a echar componentes o empezáis a echar objetos. Pues un gráfico en realidad es eso. Es una caja vacía en la cual nosotros añadimos una serie de elementos. A veces ponemos más, a veces ponemos menos y después, pues a cada uno de ellos, pues a uno le cortamos el pelo, al otro le ponemos colorete, ¿de acuerdo? Es decir, que básicamente le damos un determinado acabado. Pues esa es la metodología que
explicado de una forma muy sencilla, vamos a utilizar precisamente para crear nuestros propios gráficos. ¿Por qué? Porque insisto que vamos a intentar insertar siempre sistemáticas de trabajo en cada uno de los elementos que agreguemos como herramienta de trabajo de Excel. Y resulta que los gráficos en Excel pues tienen una serie de características propias y además tiene una serie de características que muchos usuarios no conocen de hasta qué punto podemos llegar a personalizar esos gráficos, ¿vale? No solamente darles un acabado profesional, que vamos a insistir mucho en ello, sino en un momento dado poder personalizar esos gráficos finales y que el aspecto de nuestros resultados, pues de alguna forma, refrende la calidad que se supone que tiene que tener esa solución. Como he dicho al principio, mal haríamos si técnicamente una solución funciona, pero después gráficamente pues tiene una calidad mediocre, porque quizás puede dar la sensación de que no somos lo suficientemente buenos, ¿de acuerdo? O no somos lo suficientemente fiables. Pero no solamente eso, es que incluso vamos a trabajar también elementos o diseños de gráficos que no existen en Excel. Es decir, vamos a ser capaces incluso de aprender a crear nuestros propios tipos de gráficos, que se puede hacer también por un poquito más de trabajo, pero podemos incluso llegar a crear nuestros propios modelos de gráfico pues para ciertas situaciones o para ciertos tipos de datos, no sé, pues el rendimiento de una máquina, el nivel de conversión, por ejemplo, de leads de una página web, la tasa de éxito, por ejemplo, en las visitas de un equipo comercial, ¿de acuerdo? Y todo ese tipo de datos que sí que podríamos utilizar los gráficos que ya vienen cargados en Excel, bueno, pues además vamos a aprender a crear tipos o modelos de gráficos que no existen en Excel, pero que podemos directamente crearlos para nosotros y utilizarlos como uno más, pues siempre que nos haga falta, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar también? Pues vamos a hablar también dentro de esa forma, de esa manera de llamar la atención sobre determinados elementos, pues vamos a precisamente aprender a cómo podemos señalizar, por ejemplo, o marcar o indicar de alguna manera con formatos condicionales celdas que cumplan determinadas características. Y eso va a ser muy útil cuando hablemos de listados de celdas, cuando hablemos de soluciones a nivel de tabla dinámica, cuando estemos buscando la manera de filtrar, por ejemplo, información. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un listado de datos, como puede ser este, por ejemplo, el de personal. Vamos a abrir, por ejemplo, este de cuadro dinámico, de acuerdo, un cuadro de mando terminado, ¿vale? Pues vamos, por ejemplo, a ver los datos de personal. Y resulta que yo tengo estos datos y quiero llamar la atención directamente sobre de toda esta información, que son pues, miles y miles de nóminas, ¿de acuerdo?, de una empresa, pues quiero llamar la atención sobre las personas que están en un momento dado en situación fija o en situación eventual, ¿de acuerdo? Pues yo puedo coger en un momento dado esa columna y decir algo muy sencillo. Voy a llamar la atención, voy a destacar todos aquellos que son eventuales, es decir, que tienen una E. Pues directamente me voy a inicio, formato condicional y cada regla, pues le voy a decir que es, por ejemplo, la que tiene la E. Uy, perdón, a ver si me deja ahora. La que tiene la E de eventual, pues que la rellene de una determinada forma, ¿vale? Aceptar. Algo muy sencillo. Ahora, ¿qué sucede si yo no quiero hacer eso y quiero hacer algo un poquito más complejo? Porque el formato condicional es enorme y se pueden hacer cosas mucho más potentes. Por ejemplo, voy a deshacer esa operación. Inicio, formato condicional. Vamos a quitar la regla. Y vamos a suponer que lo que yo quiero no es marcar las celdas que tienen un determinado valor, sino las filas donde estas celdas tienen un determinado valor, ¿de acuerdo? Con lo cual me voy a poner aquí, me voy a inicio, formato condicional y voy a formular, voy a utilizar un formato condicional formulado, es decir, con una fórmula directamente, que es algo un poquito más complejo. Vamos a crear una nueva regla, utilizo una fórmula y le vamos a decir que estando en esta celda de aquí, lo que quiero es comprobar si efectivamente esta celda que está en H, esta de aquí, perdón, esta que está en I, es igual a la letra E, por ejemplo. Y si eso es cierto, pues quiero ponerle efectivamente pues un formato, un fondo, por ejemplo, de color rojo, ¿de acuerdo? Algo sencillo. Vamos a ponerle un fondo de color así amarillo que se vea bien, ¿vale? Y además, eso se lo quiero aplicar a todas las filas de esta tabla donde efectivamente siempre en la columna E, en la columna I se cumpla esa condición, con lo cual la columna I siempre tiene que ser esa, pero la fila no va a ser la 2 porque quiero que sea flexible. Pues haciendo eso, aceptar y ahora aplicándoselo directamente a todo este conjunto de celdas, pues automáticamente lo que consigo precisamente es que de una forma automatizada todas las celdas que cumplan esa condición
toda la línea completa me la va a subrayar, o en este caso me la va a marcar. Es decir, el formato condicional realmente sirve para muchísimas más cosas, no solamente sirve para establecer reglas para cada celda de forma individual o para conjuntos de celdas, de quiero las 10 mayores de este o quiero que llames la atención sobre la más grande, las 3 más grandes o las que tienen el 20% del resultado total, sino que incluso se pueden llegar a establecer fórmulas mucho más complejas que me determinen de qué forma voy a marcar conjuntos completos de celdas, ¿de acuerdo? Pues ese tipo de cosas también van a formar parte del contenido que pretendemos darle al curso, ¿vale? ¿Qué más? Pues hay otra cuestión que también, como he dicho al principio, tiene mucha relevancia y es que dedicamos muchísimo tiempo a manipular los datos de origen porque en ocasiones, pues a lo mejor los tenemos de una determinada forma y nosotros no los queremos así, necesitamos transformarlos, necesitamos cambiarlos precisamente para poder darles el aspecto o la forma que nosotros queremos, ¿vale? En primer lugar, estamos muy acostumbrados, voy a cerrar esto, estamos muy acostumbrados a trabajar dentro de un Excel con los datos metidos dentro del archivo, cuando en realidad la forma más habitual de trabajar es tener los datos fuera. Es decir, los datos de origen pueden estar perfectamente en otra ubicación, que además es una ubicación compartida por muchos usuarios, y en un momento dado yo lo que quiero precisamente es que ese archivo funcione correctamente y que además esos datos de origen sean accesibles por más personas. Con lo cual lo que voy a hacer no es cargarlos en mi archivo, sino conectarme a ellos. Es decir, directamente voy a coger, por ejemplo, un Excel nuevo y me voy a conectar a un archivo que es el que tiene la información que yo quiero, ¿de acuerdo? Pues cojo directamente, me conecto a esos datos. Segundo que cargue el framework, ¿vale? Directamente me conecto, por ejemplo, a esos datos. Vamos a suponer que me quiero conectar a... ¿Dónde estás? Este, por ejemplo. Y lo que puedo hacer es conectarme, insisto, no tiene por qué ser otro archivo de Excel, puede ser un archivo plano, puede ser un archivo de cualquier otro tipo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver es que efectivamente yo me puedo conectar a esos datos y tengo que gestionar de alguna forma cómo vamos a hacer esa conexión y cómo voy a establecer la comunicación para refrescar continuamente o no continuamente esos datos de origen. ¿Eso qué me va a permitir? Pues me va a permitir, entre otras cosas, poder trabajar con ellos y que al mismo tiempo pues otros usuarios también lo puedan hacer. Pero además me va a permitir muchas más cosas. Estamos hablando de que yo ahora mismo ya no tengo los datos literalmente incrustados dentro de mi archivo, sino que lo estoy leyendo en tiempo real o no real, dependiendo de cómo lo configure, de un origen de datos externo. Y esa gestión o esa conexión, pues la voy a tener que gestionar. Pero insisto que eso nos va a llevar a un escenario completamente nuevo. Y es que el hecho de conectarme a esos datos externos me va a permitir incluso transformarlos. Es decir, a lo mejor esos datos de origen, que me los dan de forma automatizada, no están no tienen el aspecto que en un momento dado a mí me gustaría. Bueno, pues vamos a ver que efectivamente en niveles más avanzados puedo coger esos datos y puedo automatizar todas las correcciones de errores, revisiones, cambios que a mí, por ejemplo, me interesa hacer con ellos. Es decir, puedo coger esos datos, iniciar el Power Query directamente, voy a hacer algo muy sencillo, es decir, yo estoy cargando directamente una tabla original o unos datos originales que están en otro archivo que a mí me vienen directamente tal y como los estoy viendo, ¿de acuerdo? Y por hacer un ejemplo muy sencillo, yo resulta que me encuentro ahora mismo, pues que por ejemplo, tengo una columna donde viene la categoría de cada una de las personas que está repetida, es decir, que hay a lo mejor 5, 6 o 7 categorías distintas y directamente me aparecen pues las 5, 6 o 7 que aparecen en esos miles y miles de registros un montón de veces repetidas, ¿de acuerdo? Por una cuestión de agilidad, no es lo mismo que la información sea texto, que la información sea numérica, por ejemplo, y esté indexada, ¿de acuerdo? O a lo mejor resulta que yo no quiero estas columnas que veo aquí de edad o de decena de edad, porque también tengo una columna que viene la fecha de nacimiento. Pues puedo directamente eliminarlas. Las quito de aquí, esta también la quito, y además esta columna que tengo como categoría, resulta que me gustaría transformarla en una columna que va a ocupar mucho menos espacio, que sea una columna indexada, es decir, el 1 va a ser conductor, el 2 va a ser limpiador, y tener en paralelo una tabla en la que me diga el 1 es este, el 2 es este, el 3 es este, ¿vale? ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Puedo hacer aquí un duplicado de este origen de datos y coger y decir, me voy a quedar solamente con esta columna, esta la voy a reducir. Una vez que la he reducido, esto no me interesa, le voy a poner un índice. Y una vez que he puesto el índice, ya sé cada categoría cuál es el índice que tiene, voy a hacer aquí la sustitución. Aquí ya no quiero ver la columna de categorías
contexto, sino quiero que directamente me aparezca el índice que le corresponde a cada uno porque ocupará mucha menos memoria esta gran cantidad de datos. Bueno, pues no pasa nada, lo hacemos. Combinamos consultas y le decimos que la tabla de datos 1 y esta columna de categoría tiene que coincidir con esta 2 y esta categoría. A aceptar. Cargamos directamente ese índice que hemos creado. Lo traemos por aquí. Vamos a poner al lado de la columna de categoría. Por ejemplo, aquí. Y esa columna de categoría que ya teníamos, como no nos hace falta, directamente la eliminamos, ¿vale? Y lo más importante de todo esto, doble clic, esto lo voy a llamar índice, ¿vale? Lo más importante de esto que estamos haciendo, ¿qué es? Lo que estamos haciendo en realidad es automatizar este proceso. Es decir, no es solamente que estoy simplificando o, por ejemplo, reduciendo el tamaño en un momento dado de esta tabla cuando la usemos en Excel. Es que estoy automatizando este proceso. Es decir, cuando posteriormente esta tabla que estamos leyendo, que a lo mejor tiene 10.000 nóminas, tenga 20.000, a todas las nuevas también les va a aplicar de forma automatizada todo este proceso. De manera que yo lo único que voy a tener que hacer como usuario de Excel es, ahora que cargue todo, ¿vale? Va a tardar poquito, porque son muy pocos datos, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Entonces, yo a partir de ahora lo que voy a hacer es trabajar con una tabla que ya no es la tabla original que a mí me estaban dando. Fijaros que ya no tengo las categorías puestas. Me proporciona otra tabla que es precisamente en la que me traduce cada uno de esos índices, qué es lo que significa cada uno de ellos. Yo lo único que tengo que hacer en un momento dado es establecer que hay una relación entre esas tablas. Datos, relaciones. Tendré que decirle que entre la tabla 1 y la columna de índice, que estará por aquí, hay una relación con esta otra y la columna de índice, aceptar, y una vez que he hecho eso, yo puedo seguir trabajando de la forma normal en la que estoy acostumbrado, es decir, puedo montar, por ejemplo, mis tablas dinámicas exactamente igual, lo único que pasará es que ya no trabajaré con tablas independientes como estamos muchas veces acostumbrados a trabajar, con una única tabla, sino con un conjunto de tablas que están relacionadas, es decir, directamente, me voy directamente a insertar, y cuando inserto una tabla dinámica, la inserto directamente desde el modelo de datos, y así accedo a todas las tablas que existan en mi modelo de datos. Y de cada una de ellas, pues voy a obtener la información que necesito, ¿de acuerdo? Y trabajaría exactamente igual que como estamos acostumbrados a trabajar cuando lo hacemos, por ejemplo, con tablas dinámicas. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a mí me están dando un origen de datos con una determinada estructura que yo no he elegido, que puede tener errores, que yo quiero corregir. Y claro, si cada vez que me traigo esa información a mi Excel tengo que estar revisando una y otra vez, este error se lo tengo que corregir, sé que tengo que añadir esta columna, todo ese trabajo puedo hacer que esté completa y totalmente automatizado con Power Query. Es decir, que a mí me cargue algo que no tiene por qué ser los datos originales que a mí me han dado porque ha filtrado, ha limpiado, ha cambiado, ha ordenado. Entonces, yo ya me encuentro con esos datos directamente corregidos. Todo ese trabajo que lo hago una vez, ya nunca más lo tengo que volver a repetir. ¿De acuerdo? Con lo cual, a nivel de productividad, la diferencia es sustancial, ¿vale? Y como digo, vamos a trabajar con muchísimos ejemplos, porque al final de lo que se trata es de desarrollar nuestra habilidad práctica. Es decir, los cursos son 100% prácticos y vamos a trabajar pues todos los elementos que vamos a ir viendo de una forma más o menos separada, de forma conjunta con elementos acumulativos, pues funciones que tengamos, funciones, objetos tabla, elementos gráficos, elementos de movilidad, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con muchos ejemplos prácticos. Todos los que estáis viendo en esta presentación son precisamente provenientes del contenido de los programas y además, ya digo, vamos a ir en dificultad creciente, es decir, cuando vayamos, por ejemplo, a cuadros de mando, pues haremos soluciones gráficas o cruzadas, gráficos y numéricas muy potentes, enfocadas a nuestro propio uso e incluso enfocadas a que sean usadas por terceros, con lo cual, repito, nos tendremos que poner en la piel de esos usuarios, pensar qué es lo que van a necesitar, qué es lo que no, permitirles hacer ciertas cosas y no permitirles ciertas otras. Ya digo que Excel es un mundo muy, muy grande y vamos a intentar recorrerlo en la mayor medida posible. Fijaros que incluso haciendo todo eso, llegará un momento que nos pase como Colón cuando quiso llegar al Nuevo Mundo. Es decir, yo pensaba que conocía todo lo que tenía Excel y de repente me hablan de algo que se llama VBA, que es un mundo completamente distinto. Bueno, pues lo que va a pasar precisamente para aquellos que hagáis el recorrido completo es que cuando ya hayamos visto el nivel inicial, el intermedio y el experto, resulta que llegaremos a VBA y nos daremos cuenta de que en realidad con VBA se puede hacer muchísimo más de todo lo que ya se puede hacer con el Excel sin saber programación, ¿de acuerdo? Entonces, con VBA, os pongo simplemente un ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que hay
un mundo completamente nuevo, abierto a un montón de posibilidades, de cuestiones que con Excel normal no podemos hacer directamente, es imposible hacerlas, y sin embargo, con VBA prácticamente no va a haber límites en ese sentido, ¿de acuerdo? Vamos a aprender un nuevo lenguaje que nos va a permitir hacer cosas que normalmente Excel las hace, digamos, a espaldas nuestra, y que en un momento dado, os pongo simplemente un ejemplo muy sencillo. Si nosotros, por ejemplo, imaginaos que tenemos, no sé, queremos, por ejemplo, establecer un cronograma porque tenemos un programa de formación en donde hay varios niveles, cada uno de los niveles pues tiene ciertos horarios, ¿de acuerdo? Que pueden cambiar, que no sabemos a priori cuáles son, ni cuántos días a la semana se producen, y tenemos que ir asignando, por ejemplo, en esos niveles, pues ciertas asignaturas, identificarlas además y tener aquí elementos de filtrado que nos permitan precisamente filtrar por esos elementos, ¿de acuerdo? Tenemos incluso que organizar el plan de estudios, por ejemplo, es decir, todo esto que lo haríamos es una solución de Excel que hacerla una y otra vez para programas distintos, por ejemplo, nos puede suponer varias horas de trabajo o incluso días. No solamente no hace falta volverla a hacer, sino que con VBA podemos programar que sea Excel quien cree todos y cada uno de los elementos de esta hoja. Es decir, me vengo aquí, por ejemplo, que esto ya está programado y le digo, quiero un programa que se llame, por ejemplo, nuevo programa, y lo tenemos aquí, que sea los lunes, los martes y los miércoles, que se imparta los lunes, los jueves y los sábados, que este sea los lunes y los martes, y que además tenga todo este plan de estudios, ¿vale? Y quiero que me cree absolutamente toda la hoja, pues nada, que me la genere directamente. Le doy a generar hoja y el propio programa se va a encargar de generarme una hoja con todas esas peculiaridades, con esos días, con esos horarios, lo mismo que yo haría de forma manual, tediosamente y además creándome todos los elementos de filtrado, pues todos esos aquellos elementos que yo necesite, ¿de acuerdo? El propio programa me los va a organizar directamente y solamente haciendo un clic, lo que antes hacía, pues a lo mejor una mañana entera de trabajo, vamos a aprender que se puede hacer en cuestión prácticamente de segundos, ¿de acuerdo? Y ese es básicamente nuestro objetivo, es decir, partir de, en muchos casos, una situación en la cual el usuario a lo mejor no es consciente, y por eso creo que además os vamos a facilitar un test del nivel real que tiene. En muchas ocasiones los usuarios, cuando llevan muchos años o mucho tiempo trabajando con Excel, incluso no son conscientes del nivel real que tienen, pensando en muchas ocasiones que tienen más nivel del que realmente tienen, porque se han acostumbrado, se han centrado en utilizar solo ciertas partes o ciertos elementos o ciertos componentes, se dan cuenta de que realmente la solución de Microsoft Excel es muchísimo más grande, también es muchísimo más productiva, y lo que hacemos básicamente es intentar acompañarlos en recorrer toda esa solución. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Ha sido cuanto menos ambicioso hacer ese repaso por, no voy a decir todas las posibilidades porque posibilidades son infinitas, pero sí varias de las posibilidades que nos ofrece Excel. Yo estoy segura que muchos de los presentes, a medida que ibas poniendo ejemplos, hemos visto cosas que, que podemos aplicar o mejorar en nuestras tareas diarias y que desde luego que podríamos optimizar. Estoy 100% Totalmente segura. Sí. Vamos, me lo llevo a mi terreno. Entonces, bueno, quería dar paso al turno de preguntas. Mira, tenemos por aquí por el chat algunas preguntas que ya nos van entrando. Por favor, ir escribiéndolas en el chat. Mira, nos preguntan por aquí repetir las fechas y o pasarnos la información de los cursos. Sí, por supuesto, ahora mismo os las dejo en el chat para que las tengáis, porque al final, bueno, esto ha sido una introducción, ha sido unas pinceladas, y aquellos que queráis profundizar, pues bueno, aquí tenéis los enlaces para ver la información de todos esos, bueno, de estos programas que vamos a dar en cada uno de ellos, y bueno, os animo a que le echéis un vistazo y, por supuesto, pues animaros a realizarlos. Nos pregunta también por aquí si para realizar macros es necesario saber el lenguaje de VBA. A ver, no es imprescindible. Precisamente las macros lo que nos permiten, yo siempre se lo explico así a los alumnos, es programar en VBA sin tener ni idea de VBA.
Entonces, precisamente la macro es el sustituto para el que no sabe programar en VBA y solo hasta cierto nivel, porque con las macros no podemos hacer de todo. Es decir, con VBA vamos mucho más allá de lo que hace una macro, pero muchísimo. Pero es verdad que para operaciones más o menos básicas y repetitivas, lo que nos permite una macro es, sin tener conocimientos de VBA, aplicar técnicas de VBA. Lo recomendable precisamente sería no solamente trabajar con macros, que eso es sencillo, sino aprender VBA para saber eso que genera de forma automática la macro, que es un lenguaje que es chino al principio, que no sabemos ni lo que significa, pues acabar precisamente entendiendo qué significa y no solamente entendiendo lo que significa, sino pudiéndolo trabajar, pudiéndolo editar y modular y cambiar a nuestro criterio. Entonces, no es imprescindible saber VBA. Lo que hacemos cuando manejamos o cuando creamos una macro es utilizamos una herramienta que genera el código VBA para grabar lo que estamos haciendo sin que nosotros tengamos la necesidad de entender ese lenguaje. Pero claro, si una herramienta genera unas instrucciones en un lenguaje que nosotros no conocemos, lo lógico sería aprender ese lenguaje precisamente, para que cuando genere esas instrucciones, en el paso siguiente de conocimiento, sepamos por qué está generando esas instrucciones y no otras. Y las podamos cambiar, las podemos ampliar, las podamos combinar, etcétera, etcétera. Muy bien, Carlos. Bueno, nos pregunta por aquí Paula cómo saber, pues bueno, en qué nivel estamos para también saber a qué curso o qué curso nos encaja mejor. Yo creo que voy a dejar aquí mi correo y bueno, podemos crear ese enlace igual contigo para que les puedas orientar, si te parece, pues qué curso les va mejor. ¿Un test puede ser? ¿El qué, perdona, Carlos, si puedes repetir? Quiero recordar que les íbamos a facilitar un test de nivel o algo parecido. De hecho, tenemos uno preparado. Vale, pues nada, entonces lo hacemos de esta forma. Paula, te voy a dejar, bueno, voy a dejaros a todos el correo del COIAS para aquellos que estéis interesados, pues bueno, en realizar ese test de nivel para saber en qué curso encajáis. Escribirnos por favor a nuestro correo, ¿vale? coias@coias.es. Vale, y luego otra pregunta que tenemos por aquí de Eduardo es si es comparable LibreOffice a Microsoft Office. A ver, esta es una pregunta interesante, no solamente a LibreOffice, que es una de ellas, también a la aplicación de hoja de cálculo de Google, que también es gratuita. Al final, la potencia que tiene Excel no la tiene LibreOffice y no la tiene la aplicación de Google. Claro, ventaja de Google, pues que es gratuita, lógicamente, como tiene también su aplicación de procesamiento de textos y tiene algunas otras más. Entonces, si alguna vez habéis tenido la curiosidad, por ejemplo, de meteros en la de Google, realmente lo primero que llama la atención es que es un Excel con marca Google, porque las funcionalidades, las básicas las tiene todas, o casi todas, es verdad, con menús ciertamente cambiados, pero básicamente hace lo mismo. Claro, el problema es que hace lo mismo hasta cierto punto. Es decir, cuando ya quieres hacer cosas más potentes, pues ahí Excel sigues avanzando y en estas aplicaciones te quedas parado. Con lo cual, depende de lo que quieras hacer. Y luego otra cuestión es la compatibilidad. Es decir, si tú desarrollas una solución en Excel con elementos avanzados y, por ejemplo, los quieres abrir, los datos seguramente sí que los vas a poder abrir sin ningún problema en otra aplicación, pero las soluciones, es decir, las tablas dinámicas, las validaciones, el aspecto gráfico, los resultados de todo tipo que tú tengas hechos, pues no los vas a poder abrir en otra aplicación ni de LibreOffice ni de Google, por muy gratuita que sea. ¿De acuerdo? Entonces, depende. Hay usuarios que optan por la gratuidad, pero saben que tienen limitadas las funcionalidades que tiene. Oye, pues yo con manejar mis datos de origen, hacer tablas sencillas, hacer unos cuantos gráficos, con eso me apaño y como no quiero pagar nada, pues me voy a la solución de Google, por ejemplo, que la tengo online. Pues perfecto. Pero si quieres hacer cosas mucho más potentes y mucho más productivas, al final esas aplicaciones están más limitadas. Muy bien, Carlos. Bueno, nos pregunta por aquí Susana sobre volver a ver esta presentación. Bueno, como sabéis, la sesión está siendo grabada, entonces luego la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, que es el @coias, bueno, coias en YouTube, y estará disponible, pues espero el lunes, porque hoy igual ya vamos justos de tiempo, pero no os preocupéis que va a estar disponible para que podáis volver a consultarlo y también lo colgaremos en nuestra web, ¿de acuerdo? Luego, Mónica, ¿todos los cursos son online? Sí, todos los cursos son en formato aula virtual, son clases online en directo, es decir, vosotros vais a estar conectados en directo con Carlos
para, a medida que vais haciendo esos ejercicios, pues podéis interactuar con él, pararle, volver a repasar todas aquellas dudas o donde os hayáis perdido. De todas formas, estas sesiones también son grabadas, entonces siempre que podáis, o si no podéis asistir a una clase o la queréis repasar, en el campus virtual quedan grabadas en un repositorio y las podéis volver a consultar en cualquier momento. Los cursos son en horario de tarde, ¿vale? Que voy siguiendo un poco en orden de las preguntas. Son en horario de tarde, si no me equivoco, creo que eran todas de 4 a 8, ¿verdad, Carlos? Eso es. Eso es. Las sesiones online en directo son de 4 a 8 de la tarde y son en total cada curso 5 sesiones. Habitualmente son 2 sesiones por semana, con lo cual cada curso es 2 semanas completas, o sea, martes, jueves, por ejemplo, martes, jueves y martes. Dependiendo de la semana, no tienen por qué ser exactamente esos días, pero la idea es para que sea lo más compatible con la agenda de cada uno, pero también para no extenderlo demasiado en el tiempo. El planteamiento es que sean 2 clases semanales, 2 tardes, ¿de acuerdo? De 4 a 8, con lo cual 2 semanas habrá 2 tardes y la última semana pues es una más. Eso es. Y bueno, ya se nos ha pasado un poquitín la hora. De nuevo, cualquier duda adicional, tenéis nuestro correo coias@coias.es, ahí nos las podéis trasladar. Carlos, no sé si antes de concluir quieres añadir algo más por tu parte. Yo, si me permites, simplemente es repetir lo mismo que he dicho al principio. Si nos planteamos el tiempo que ya llevamos siendo acompañados por esta herramienta y lo que nos queda en el futuro de vida profesional y sabemos positivamente que la vamos a utilizar y la vamos a seguir utilizando, es que en realidad no hay motivos para no extraerle y sacar todo el rendimiento que nos puede dar. Pues es una pena decir que si ya llevamos 10 o 12 años y nunca hemos tenido la posibilidad de aprender todo lo que realmente se puede llegar a hacer, que no dejemos que pasen otros 20 o 30 años sin extraer todo el jugo que tiene muchísimo. Es sorprendente muchas veces los alumnos cuando terminan el programa que dicen, claro, yo es que hasta ahora esto lo hacía de determinada manera y a lo mejor tardaba todos los lunes 4 horas. Y ahora resulta que es darle un botón y todos los lunes a las 9 lo hago y a las 9:03 ya lo tengo terminado. Y simplemente era una cuestión de conocimiento, de que nadie me había dicho cómo se podía hacer de otra manera. Totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, darte las gracias a ti, Carlos, de nuevo también a Ricardo, bueno, a Listos Anco y por supuesto a todos los asistentes que habéis estado conectados hoy con nosotros. A vosotros. Un saludo y que tengáis un buen día. Un abrazo, Igual. hasta luego. Gracias, Noemi. Un abrazo a todos. Chao. Chao.